31 de mayo de 1889. La pequeña Gertrude Quinn, de 6 años, aguarda tras el cristal. Se halla en la residencia de su familia en Johnstown, Pensilvania. Mira cómo el río Little Conemaugh ruge salvaje a escasos pasos de su puerta. Ha llovido durante días y el cauce supera todo lo que la niña ha visto jamás. A las 3:10 de la tarde, Gertrude percibe un estruendo desconocido y aterrador. Un rugido atronador que se niega a desaparecer. Divisa una muralla de agua de 60 pies de alto bajando por el valle. A 40 millas por hora, arrastra árboles, casas, vagones y restos humanos. Su padre la atrapa y corre hacia arriba cuando el impacto alcanza el hogar. El edificio estalla. Gertrude cae a una masa caótica de escombros y lodo. Sola, se aferra a un colchón entre cadáveres y chatarra que giran sin control. Sobrevivirá por puro azar tras ser rescatada del lodo kilómetros más abajo. Pero otras 2.209 personas no tendrán esa fortuna. En 10 minutos, la riada de Johnstown mataría a más americanos que cualquier otra inundación histórica, borrando una urbe completa del mapa. El colapso de una presa mal cuidada por magnates de Pittsburgh fue el detonante. 20 millones de toneladas de agua se vertieron por un desfiladero estrecho. Esta es la tragedia de Johnstown, el desastre que aniquiló a 2.200 almas. Reveló la soberbia de la élite y dio una lección sangrienta al país. Si los ricos construyen diques por capricho, los humildes pagan con su vida. Para entender esta catástrofe, analizaremos la meteorología y la fatídica infraestructura. Johnstown reposa en un valle donde el Little Conemaugh y el Stony Creek convergen. Una ciudad atrapada entre laderas empinadas y montañas hostiles. En 1889, 30.000 habitantes prosperaban gracias a la industria. 14 millas arriba, en las cumbres, se situaba la presa de South Fork, un dique de tierra de 72 pies de alto por 900 de largo. Retenía el lago Conemaugh, 20 millones de toneladas de agua estancada. Se erigió en los años 50 para abastecer los canales de la región. Hacia 1880, el sistema era obsoleto y el muro estaba descuidado. En 1879, magnates como Carnegie, Frick y Mellon la compraron. Adquirieron el lago para fundar el exclusivo Club de Caza y Pesca South Fork, un complejo privado diseñado únicamente para el recreo de la clase alta. Repararon la presa escatimando en todo. Rebajaron su altura por un camino, eliminaron los desagües originales, impidiendo vaciar el embalse ante cualquier emergencia. Perdieron la capacidad de aliviar la presión del agua si algo salía mal. Instalaron mallas para peces en el aliviadero, provocando obstrucciones de sedimentos. Jamás dieron mantenimiento a la estructura, permitiendo fugas y una erosión constante. Se ignoraron filtraciones evidentes que debilitaban los cimientos día tras día. Durante años, los habitantes de Johnstown temieron por la seguridad del dique. Ingenieros avisaron del peligro inminente, pero los adinerados socios lo ignoraron. Despreciaron los avisos. Eran la élite de Pittsburgh, titanes de la industria, forjadores de ferrocarriles e imperios siderúrgicos. ¿Qué sabían unos humildes aldeanos? ¿Ingeniería? La presa es sólida. Ha resistido décadas y lo seguirá haciendo. Se mantendrá en pie por toda la eternidad. Así se manifestaba la arrogancia de la Edad Dorada. Esa falacia elitista que confunde el capital con la lucidez, despreciando el clamor de la gente común, la vana ilusión de que la naturaleza puede ser doblegada mediante el oro y la pura voluntad. Pero el cielo dictó sentencia. El fin de semana de los caídos de 1889 trajo un diluvio sin precedentes. Entre el 30 y el 31 de mayo, una tormenta colosal se ancló sobre la región, vertiendo entre 6 y 10 pulgadas de lluvia en apenas 24 horas. El suelo, ya empapado por las lluvias previas de primavera, no admitía ni una gota más. Cada residuo pluvial fluyó hacia los cauces. El pequeño río Conemaugh se desbordó con furia. En Johnstown, las zonas bajas empezaron a sucumbir bajo el avance del agua. Los vecinos sentían inquietud, pero el pánico aún no se había desatado. Las inundaciones eran habituales allí. Estaban fogueados en lidiar con las crecidas. Sin embargo, a 14 millas en río arriba, el lago Conemaugh crecía a un ritmo aterrador. El caudal que alimentaba la cuenca superaba por mucho la capacidad de un desagüe totalmente insuficiente. Al amanecer del 31 de mayo, el nivel del agua rozaba ya la coronación de la presa. John Park, un joven ingeniero al servicio del club, comprendió de inmediato la magnitud de la tragedia. El dique estaba a punto de verse desbordado por su parte superior. El agua saltaría el muro, erosionando la tierra y provocando un colapso estructural catastrófico. Park movilizó a los obreros para cavar canales de alivio desesperadamente. Fue un esfuerzo estéril. Los restos de maleza habían bloqueado por completo las rejillas de filtrado. El aliviadero era incapaz de procesar semejante volumen de líquido. Sin tuberías de drenaje, no existía forma de vaciar el embalse rápidamente. Al mediodía de aquel 31 de mayo,
Park envió un telegrama de auxilio a Johnstown. La presa agonizaba, pero no era la primera vez que se daba la voz de alarma. Los avisos previos habían resultado ser meros sustos cada vez que el agua subía demasiado. Muchos ciudadanos ignoraron la advertencia. Llevaban años escuchando que el muro cedería algún día. El mensaje se diluyó en el caos de una población absorta, demasiado ocupada gestionando el agua que ya inundaba sus calles. A las 3 de la tarde, el lago Conmouth finalmente superó la barrera. La corriente devoró la cresta, abriendo surcos letales en la estructura de tierra hasta desmoronarla. A las 3:10, un tramo de 300 pies del dique South Fork se desintegró de golpe. 20 millones de toneladas de agua, el contenido íntegro del lago, estallaron a través de la brecha, engendrando una muralla de 60 pies de altura que rugía por el angosto valle. Hacia Johnstown a velocidades de hasta 40 millas por hora. Aquello no era solo agua. Era un muro macizo de escombros y destrucción. En su carrera, arrancaba árboles de cuajo y devoraba el terreno a su paso. Las casas se desprendían de sus cimientos, integrándose en la marea mortal. Vagones y locomotoras de toneladas volaban como plumas. Las rocas parecían simples guijarros. Aquella masa crecía en ferocidad con cada milla, como un alud alimentado por el caos. Al alcanzar Johnstown, la riada era un remolino viscoso de furia, madera, acero, piedras y cadáveres, moviéndose más rápido que un corcel al galope. Las aldeas entre el dique y la ciudad fueron literalmente borradas del mapa. La villa de South Fork, situada justo debajo, recibió el primer impacto. 14 vidas se extinguieron allí. En Mineral Point, el saldo fue de 16 bajas. East Conmouth, núcleo ferroviario, quedó reducido a escombros y lodos, edificios volatilizados, andenes arrasados y decenas de víctimas mortales. En cada rincón, los escasos supervivientes relataban exactamente el mismo horror. Un estruendo incesante sacude la tierra mientras una muralla de fango y escombros devora el valle. El desastre es tan fulminante que cualquier intento de huida resulta imposible. En Johnstown, algunos residentes observan con estupor cómo la ola letal se aproxima. Desde las alturas, el horror es total. Una marea de destrucción absoluta arrasa el valle. Abajo, a pie de calle, la vida se reduce a escasos segundos. Tras el estallido y la oscuridad, el impacto brutal del agua lo detiene todo. A las 4:07 de la tarde, la inundación detona en Johnstown como un misil. El impacto pulveriza la ciudad, borrando del mapa manzanas enteras en un parpadeo. El ladrillo se desintegra y la madera estalla, reducida a simples astillas por la presión. Tal es la densidad y velocidad del aluvión que los edificios no se inundan, colapsan. Son demolidos por restos que bajan a 64 kilómetros por hora, golpeando como mazos. El centro neurálgico y comercial de la ciudad queda aniquilado en apenas unos minutos. Cambria Iron Works, el mayor motor industrial local, sucumbe ante la violencia de la corriente. Los hornos se hunden, la maquinaria vuela y el complejo queda reducido a cenizas. Cientos de obreros son sentenciados a muerte de forma instantánea en su interior. Templos, aulas y hogares desaparecen. Familias quedan atrapadas mientras sus techos se desploman sobre ellas. Algunos perecen triturados por la masa de restos. Otros son arrastrados, falleciendo ahogados o deshechos por los impactos de la metralla fluvial. Cadáveres se entremezclan con troncos, casas y vagones de tren en una macabra amalgama móvil. Gertrude Quinn, la pequeña de 6 años e hija de un bibliotecario, queda aislada de los suyos cuando su hogar se deshace como si fuera papel. Logra aferrarse a un colchón flotante, navegando entre cadáveres y ruinas durante varias horas. Mientras el torrente la arrastra con una fuerza implacable, el pánico la deja muda, mientras presencia cómo la muerte engulle a niños y adultos. Finalmente, es rescatada de las aguas a muchos kilómetros de distancia de Johnstown. Es uno de los escasos y milagrosos supervivientes de este apocalipsis líquido. El clan Maxwell, padres y 8 hijos, intenta alcanzar desesperadamente terreno elevado para salvarse. Sin embargo, la ola los intercepta en plena calle antes de lograr su objetivo. Los progenitores y 5 de sus pequeños mueren en el acto, devorados por el caudal. Únicamente 3 hermanos logran sobrevivir, aferrándose con fuerza a los restos flotantes. La tragedia aniquila a los Fenn, perdiendo a 7 familiares entre abuelos, padres e hijos. Su linaje entero se extingue en el momento en que su residencia se viene abajo. Por todo Johnstown, dramas idénticos se repiten de forma sistemática. Familias borradas, huérfanos desamparados y padres que han visto morir a toda su descendencia. Mientras el grueso de la inundación atraviesa lo que queda de Johnstown, arrastra un volumen colosal de restos hacia un puente ferroviario de piedra que cruza el valle. Aquella estructura, sostenida por imponentes y macizos arcos de sillería, resiste el embate.
pero acaba convertida en una represa que atrapa toda la basura flotante. Miles de toneladas de ruinas, casas trituradas y árboles se amontonan contra sus pilares. Vagones de carga y maquinaria pesada quedan sepultados bajo esta montaña de escombros. Cientos de personas, vivas y muertas, quedan atrapadas allí. Hacia las 6 de la tarde, el colosal vertedero de restos comienza a arder por causas que siguen siendo un misterio. Pudo ser una estufa volcada, la fricción o una chispa de la maquinaria destruida. El fuego devora velozmente los restos impregnados en aceite, propagándose como la pólvora. Los atrapados claman piedad mientras las llamas se ciernen sobre ellos de forma implacable. Voluntarios heroicos se lanzan al caos para arrancar vidas al desastre, pero la gran mayoría queda fuera de su alcance. Mueren bajo las llamas, atrapados en un infierno de restos y agua sin escapatoria alguna. El incendio persiste 3 jornadas completas, devorando tanto cadáveres como escombros. Se erige así una pira funeraria para los cientos de caídos en Johnstown. Tras la retirada de la corriente, el panorama es desolador. La ciudad simplemente ha dejado de existir. El centro se reduce a un páramo de lodo. Barrios enteros se han esfumado por completo. No es solo destrucción, es un borrado total. Hay cuerpos inertes por doquier, sepultados por el fango, enredados en maderas, colgando de ramas o flotando en pozos residuales. La cifra de fallecidos se dispara conforme se recuperan los restos del lodo. 100, luego 500, 1000 y finalmente 2000 almas perdidas. El recuento final oficial arroja 2209 víctimas fatales. La tragedia de Johnstown se corona como la inundación más mortífera de la historia estadounidense. Figura entre las peores catástrofes de la nación. Entre los muertos se cuentan 99. Familias completas fueron erradicadas, sin dejar ni un solo integrante con vida. 777 víctimas jamás son identificadas por la brutalidad de sus heridas. O sencillamente no quedó nadie vivo que pudiera reconocer sus rostros. Reposan en fosas comunes bajo lápidas que rezan únicamente la palabra desconocido. 400 niños quedan huérfanos. 98 de ellos pierden a ambos progenitores. 1.600 viviendas terminan pulverizadas. El impacto económico supera los 17 millones de dólares de 1889, superando hoy los 500 millones de dólares. El país reacciona al instante. Las labores de socorro se activan en pocas horas. Clara Barton y la Cruz Roja Americana, entonces una institución naciente, llegan a la zona en días para coordinar el esfuerzo humanitario. Las donaciones llegan masivamente desde todos los rincones de América y del extranjero. Ciudades de lona cobijan a supervivientes y cocinas de campaña alimentan a miles. Se inicia la penosa limpieza. Retirar ruinas, hallar cadáveres y despejar las avenidas. Reconstruir toma años. Muchos residentes jamás regresan al lugar del horror. Es imposible habitar un sitio donde el dolor de la pérdida es tan asfixiante. El debate sobre la culpabilidad se vuelve inmediato y cargado de hostilidad. El selecto club de industriales de Pittsburgh, dueños de la presa, tildan la inundación de acto divino. Una catástrofe natural inevitable de la que no se hacen responsables. Alegan que el diluvio sin precedentes hizo que cualquier estructura fuera insuficiente. Supervivientes y abogados disienten. La infraestructura estaba en un estado lamentable. Se eliminaron sistemas de seguridad clave y se ignoró cada señal de advertencia. Esto no fue voluntad divina, sino negligencia pura, soberbia y desprecio por la gente corriente. Se presentan múltiples demandas contra los magnates, pero el veredicto legal resulta desolador. Ninguna acción judicial prospera. La legislación de Pensilvania de aquella época blindaba a los propietarios ante negligencias en fallos de presas. Los millonarios contratan a los abogados más caros. La cruda realidad de la Edad Dorada. El sistema legal protege al poderoso mientras que el humilde carga con las consecuencias de los pecados del rico. Andrew Carnegie, Henry Clay Frick y sus socios jamás pagaron un centavo por los daños. El precedente legal de Johnstown, que eximía de responsabilidad a los dueños, ensombreció la legislación hídrica americana durante décadas enteras. Pese a todo, la tragedia forzó un cambio drástico en las regulaciones de seguridad. Pensilvania y otros estados imponen por fin inspecciones rigurosas y estándares de seguridad. Se consolida la idea. Las presas son peligros públicos que exigen supervisión gubernamental. La ingeniería refina los criterios de diseño para las estructuras de tierra. Queda legislado. Sacrificar seguridad por estética o conveniencia es un error criminal. El cambio llegó tarde para los 2.209 fallecidos en Johnstown, pero su sacrificio sirve para evitar futuras catástrofes. La inundación de Johnstown
deviene en símbolo de la desigualdad en la Edad Dorada. La estampa de magnates creando un recreo privado para su exclusivo disfrute. Mientras aniquilan a miles de obreros aguas abajo, ilustra la fractura social. El desastre moviliza a los reformistas progresistas en su lucha por la justicia. Exigen regular a los poderosos y blindar los derechos del ciudadano común. La tragedia alimenta un escepticismo feroz hacia el capitalismo más despiadado. Cuestionan la creencia de que el rico puede actuar con total impunidad sobre su propiedad sin considerar las consecuencias para el resto del mundo. 135 años después, sigue siendo la inundación más mortífera de América. Sus 2.209 muertes superan cualquier otro desastre hídrico estadounidense, rebasando incluso la gran crecida del Mississippi de 1927. El Memorial Nacional marca hoy el punto donde la presa de South Fork colapsó, salvaguardando esta crónica negra para las generaciones venideras. Las facultades de ingeniería estudian el caso como ejemplo de seguridad sacrificada por ahorro y comodidad. Aquel 31 de mayo de 1889 enseñó que las presas no son juguetes de élite y que el agua ignora clases sociales, y que si el poderoso construye con negligencia, la tragedia es inevitable. 2.209 personas perecieron para que aprendiéramos esta lección. 99 familias fueron borradas del mapa por completo. Una ciudad entera fue arrasada en 10 minutos por 20 millones de toneladas de agua, liberadas por un muro que jamás debió ceder. El diluvio de Johnstown, la riada que sesgó más vidas que ninguna otra en suelo americano. El desastre parido por la arrogancia de la Edad Dorada. La tragedia que demostró que el agua siempre golpea al más débil, por errores ajenos. Se erige como condena eterna contra el privilegio que pone vidas en riesgo. Es el recordatorio perpetuo de que la ingeniería no es un capricho opcional, y que el mantenimiento es innegociable cuando hay vidas en juego.